Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Mejía Jesús, Juan Venero, Barazarte Daniel y mi persona Simón Volcanes. Y el día de hoy les venimos a hablar sobre la audición. Para entrar en el tema de la audición, tenemos que conocer que primero qué es el oído. Que el oído es un órgano que se encarga de la audición y el equilibrio mayor, eficazmente de esas dos cosas. Y se compone por tres partes. Como podemos ver en la lámina, el oído externo, el oído medio y el oído interno. La primera parte es el oído externo, que este está formado por un órgano localizado en la zona lateral de la cabeza y también de un conducto que se dirige hacia el interior. Más adelante vamos a explicar las partes de cada una de las tres divisiones del oído. Como segunda parte tenemos el oído medio, que este oído medio es una cavidad que se encuentra ubicada en la porción petrosa del hueso temporal. Este limita con una membrana que separa del conducto externo al, y se comunica con la faringe a través de otro conducto. Y por último tenemos el oído interno, que esta es la tercera parte del oído, que consiste en una serie de cavidades que aloja el interior de la porción petrosa del hueso temporal, entre el oído medio lateralmente y el conducto auditivo interno medialmente. Ya que sabemos que podemos adentrarnos primero que todo al oído externo. Bueno, vamos a seguir definiendo el oído externo. Este se compone por dos partes. Es una estructura que proyecta a ambos lados de la cabeza, con oreja o pabellón auricular, y el canal que se dirige hacia el interior, que es el conducto auditivo externo. Vamos a definir primero lo que viene siendo la oreja. Este se localiza en ambos lados de la cabeza y se encarga de la captación del sonido. Este está compuesto por cartílago cubierto por piel y se distingue en una serie de elevaciones y depresiones. Como podemos ver, este tiene un borde externo llamado, ya se me fue, este tiene un borde externo llamado hélix, como también un borde que está por debajo de ese, que se llama antehélix. Podemos ver también lo que viene siendo la concha de la oreja, el lóbulo, como también viene siendo el trago. Y aquí en el interior podemos pasar lo que viene siendo el conducto auditivo externo, que es todo esto que se ve en el medio. Primero quiero preguntar si se ve las marcas que hago que se ven de amarillo. Sí. Sí, sí se ven. Sí, sí, En las láminas. Sí se sí. ven, ok, bueno, está bien. Entonces podemos continuar con lo que viene siendo el conducto auditivo externo. Este es un conducto que se extiende de la profundidad de la concha hasta la membrana timpánica. La membrana timpánica es esto que está aquí al final del conducto auditivo externo. Este tiene una distancia aproximada de 2,5 centímetros y sus paredes se componen de hueso y cartílago. El conducto auditivo externo está tapizado en toda longitud por piel, en toda su longitud por piel, que en ciertas zonas posee pelos y glándulas sudoríparas modificadas productoras de sebo, es decir, cera de oídos. Y su diámetro es variable, mayor en su zona externa que en la interna. Como podemos ver, este es el conducto auditivo externo. Aquí posee el cartílago, como también posee hueso y el final del conducto auditivo externo es la membrana timpánica, que es la que vamos a definir ahorita. Pero primero hay que decir la inervación del conducto. Este conducto está inervado sensitivamente por medio de diversos nervios craneales, este, pero más que todo por ramas del nervio auriculotemporal, una rama del nervio mandibular también, y rama del nervio vago, y ramas del nervio vago, perdón. Ahora sí podemos pasar a lo que viene siendo la membrana timpánica, perdón. Esta membrana separa el conducto auditivo externo del oído medio. Eh, está igualmente craneal a caudal y de posterior a anterior. De este modo, su superficie lateral se orienta inferior y anteriormente. Este está compuesta por cosas.
y el triángulo luminoso. Ya, antes que nada, se me olvida la inervación. Este está inervada por la inervación sensitiva de la piel, como ya lo dije, por ramas del nervio auricotemporal, una rama del nervio mandibular y del nervio vago. Los otros límites, pero se encuentra la imagen de la derecha, que es la pared lateral. Está compuesta casi por completo de membrana timpánica y la porción superior de la membrana del oído es la pared ósea del receso epitimpánico. También podemos pasar a la, a la pared mastoidea, el cual es la posterior, que en esta imagen se encuentra del lado izquierdo. No es una pared totalmente completa debido a que ciertos orificios. Esta pared es un tabique óseo que separa la cavidad timpánica de la celdilla mastoidea, mientras que superiormente el receso epipánico se continúa con la entrada del antromastoideo. Como podemos ver, esta posee una eminencia piramidal, que es esto que está aquí, y el orificio al acceso del oído del nervio cuerdo del tímpano, del cual es una rama del nervio facial. Pasamos a la pared anterior, que es esta, la de la derecha, el cual es una pared completa, su porción inferior es delgada de lámina que separa la cavidad timpánica de la arteria carótida interna. Está con una gran abertura a la entrada de la trompa farigótica al oído medio y una abertura menor para el conducto del músculo tensor del tímpano, perdón. Y por último, pero esta se que es el límite más importante, que es el del fondo, que es la pared medial, que es la laberíntica. A su vez, es la pared lateral del oído, medial del oído interno. Destaca el abultamiento redondeado, que es el promontorio, producido por la espiral basal de la cóclea, una estructura del oído interno que se relaciona mucho con la audición. En la membrana mucosa que tapiza el promontorio se encuentra el plexo nervioso. También podemos encontrar lo que viene siendo la ventana oval, una redonda, y unas protuberancias que pasan por su pared medial. Al ya conocer los límites, podemos seguir con el oído medio y venimos con la trompa farigotimpática, lo que viene siendo la trompa de Eustaquio, que es la que se encuentra aquí. Esta comunica al oído medio con la nasofaringe, igualando la presión de ambos lados de la media timpánica. Su abertura se localiza de la pared anterior, desde donde se extiende hacia abajo, adentro y hacia adelante para alcanzar a la nasofaringe. Posee una porción ósea, que es el tercio más cercano al oído, que es lo que podemos ver aquí, como también una porción cartilaginosa. Está inervado por el plexo timpánico, y ya que es la misma mucosa que tapiza la cránica.
Ahora venimos con los huesecillos del oído, el cual son tres, el A, el B y el C. El A es el martillo, el, eh, el B es el yunque y el C es el estribo. Vamos a definir cada uno de ellos. Empezamos con el martillo. El martillo es el huesecillo de mayor tamaño y se encuentra unido a la membrana tímpana. En su anatomía podemos destacar lo que viene en su cabeza, el cuello, las apófisis anterior y lateral, que son las que más destacan, y el manubrio. Después venimos con el cual es el segundo hueso de la cadena de los huesecillos. Este se compone por tres partes, el cual es muy sencillo: el cuerpo, la rama larga y la rama corta. Por último, el estribo, ya que este es el medial de la cadena de los huesecillos y se encuentra apoyado sobre la ventana oval. Podemos decir que se distingue en su anatomía, anatómicamente, la cabeza, las ramas anterior y posterior y la base del estribo. Por último, del oído medio, en continuación de los músculos de los huesecillos, en los cuales son dos: el tensor del tímpano y el estapedio. El estapedio es el que encontramos en el círculo negro, pero ahí marca el tendón, pero ahí sí mismo también se ve el músculo. Y el tensor del tímpano nos entramos acá. Vamos a... estos están inervados por la rama del nervio mandibular, el tensor del tímpano, y el estapedio por la rama del nervio facial. La función del tensor del tímpano es contraer el manubrio del martillo, medialmente tensado por la membrana timpánica. Y la del estapedio es contraer el estribo posteriormente, evitando una oscilación excesiva. Por último, tenemos al oído interno, el cual está formado por una serie de cavidades óseas, el cual puede ser laberinto óseo, así como por los conductos membranosos y los sacos presentes en su interior. Todas estas estructuras podemos decir que se encuentran en la porción petrosa del hueso temporal, entre el oído medio lateralmente y el conducto auditivo interno medialmente. Pasamos al laberinto óseo, es este que está aquí, que está conformado por todo esto. Todo eso se le considera laberinto óseo. Se compone de vestíbulos, los cuales se encuentran con los tres conductos semicirculares y la cóclea. La cóclea es esta. Estas cavidades óseas están revestidas de periósteo y contienen un líquido transparente, el cual se le denomina perelinfa. El vestíbulo, en cuya pared lateral se encuentra se encuentra la ventana oval, que es la porción central del laberinto óseo, y también se ubica anteriormente con la cóclea y posterior superiormente con los conductos semicirculares. Ya podemos pasar a lo que viene siendo la cóclea, que esta es una estructura ósea que se proyecta en dirección anterior, más que todo, desde el vestíbulo. Esta tiene que consiste en una espiral, todos conocemos que es una espiral, pero esto es una espiral óseo que da 2 vueltas y media o vueltas, todo depende de la persona. El todo coclear está también unido periféricamente a la pared externa de la cóclea y da lugar a 2 conductos, la cual viene siendo la rampa vestibular y la rampa timpánica, que estos continúan a lo largo de la cóclea y se comunican entre sí con el ápex. Como podemos ver en la imagen, todo lo que acabo de mencionar. Por último, tenemos el órgano de la audición, el cual es el conducto coclear, este que está aquí, perdón, el cual actúa dentro de la cóclea del laberinto óseo y la divide en 2 conductos, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Este conducto coclear tiene su posición mediante una inserción central a la delgada lámina ósea que se extiende a partir del modiolo. El conductor coclear se puede distinguir morfológicamente por una pared del sistema del ligamento espiral, que es el que encontramos aquí. También un techo, el cual es la membrana de la superficie vestibular, esta que está aquí,
que está compuesta por una membrana de tejido conjuntivo tapizada a ambos lados por epitelio, y esta se encarga de separarla del conducto coclear de la perilinfa, de la rampa vestibular. Y por último tenemos un suelo que separa que este es el suelo, es un suelo que separa la endolinfa del conducto coclear de la perilinfa, de la rampa timpánica, y consiste en el borde de la lámina del modiolo. Esto podemos decir que está inervado por el nervio vestibulococlear, que transporta fibras diferentes espaciales encargadas de la audición. El nervio vestibulococlear está dividido se divide en el interior del hueso temporal, perdón, y el extremo distal del conducto auditivo interno, el cual es el nervio coclear y el nervio vestibular. Gracias. Ok. ¿Me oyen? Sí. Sí, sí. Bueno, bueno. No, esto no es. Así. Puntero. Bueno, mi nombre es Daniel Barazarte y para dar comienzo o sea, para continuar con ello, damos comienzo a lo que es la fisiología de la audición, con conducción del sonido desde la membrana timpánica hasta la cóclea. En pocas palabras voy a explicar cómo se transmite cualquier sonido, cualquier onda sonora, cualquier vibración que venga del exterior por el conducto auditivo externo, perdón, a través de la membrana timpánica, atravesando el sistema de huesecillo hasta la cóclea. En líneas muy generales, este es el recorrido que hace estas vibraciones: membrana tímpánica, sistema de huesecillo y oído y cóclea. Ok. La membrana timpánica, que está en su centro, se encuentra lo que es el manubrio del martillo, que es esta estructura anatómica, estructura ósea del martillo. El martillo está unido al yunque por un ligamento muy diminuto, que es este que se encuentra acá, y hace que cualquier movimiento que tenga el martillo se refleje en el yunque. En pocas palabras, que si el martillo se mueve el yunque. El extremo opuesto del yunque, que es esta parte, se articula con la cabeza del estribo, aquí. Y la parte basal o la base del estribo describe la lámina membranosa de la cóclea en la ventana oval. Así está comprendido, o sea, está estructurado lo que es el sistema de huesecillo, conectando la cóclea por un lado, y la membrana timpánica por otro lado. Bueno, como mencioné, en el centro de la membrana timpánica se encuentra el extremo del manubrio del martillo. Justo ahí va a tener inserción el músculo tensor del tímpano, que como su nombre lo dice, su función va a ser tensar la membrana timpánica. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que el músculo esté contraído y esté tensando o mantenga tensa la membrana, cualquier onda sonora, cualquier vibración que venga por el conducto auditivo externo choque con la membrana timpánica y así se pueda transmitir lo que es la vibración a través del sistema huesecillo. Y como dije, o sea, al moverse el martillo se mueve el yunque, y el yunque, como está articulado con el estribo, se mueve el estribo. El sistema de huesecillos está sostenido por unos ligamentos muy diminutos. En el caso del martillo y el yunque van a funcionar como palanca, y su punto de apoyo, en pocas palabras, como es el fulcro de una palanca, es la membrana timpánica. La articulación entre el yunque y el estribo va a hacer que el estribo tenga dos movimientos. Uno hacia adentro, que va a empujar lo que es la ventana oval, y haciendo que se mueva o se agite lo que es el líquido, claro, un líquido que se encuentra dentro de la cóclea, que más adelante uno de mis compañeros lo va a explicar. Y el otro movimiento es hacia afuera, o sea, está el estribo, ya que estos movimientos van constantemente, o sea, este movimiento es constante de adentro hacia afuera. Entonces, cuando se retraiga, se va a, por así decirlo, a regresar lo que es el líquido coclear y así sucesivamente. O sea, ese es el movimiento que hace el estribo para transmitir lo que es la vibración que viene de la membrana timpánica a la. Y así es como se transmite, por así decirlo, en líneas generales, como ya dije, en la membrana timpánica que se encuentra en el oído externo, choca una onda
o una vibración a través del sistema huesecillo que se encuentra en el oído medio y luego posteriormente a la cóclea que está en el oído interno. Atenuación del sonido mediante la contracción del músculo estapedio y tensor del tímpano. Bueno, tenemos que estar claro, primero que nada, ¿qué es atenuación del sonido? La atenuación del sonido no es más que la disminución de una intensidad de la frecuencia sonora. En pocas palabras, de un sonido de alta frecuencia lo va a disminuir. Bueno, este mecanismo hace, por así decirlo, esa función, ya que al entrar por el conducto auditivo externo y chocar en la membrana timpánica un sonido de alta frecuencia, o sea, un sonido alto, pasa a través del sistema huesecillo y atrae desde él al sistema nervioso central. Esto va a hacer que se desencadene una serie de reflejos que tienden a durar de 40 a 80 milisegundos, haciendo que se contraiga el músculo estapedio o músculo del estribo, que es este músculo pequeño que está acá, no sé si lo pueden ver, y en menor medida el músculo tensor del tímpano, que es este que está acá. ¿Qué va a pasar acá? El músculo tensor del tímpano va a tirar hacia adentro lo que es el martillo, mientras que el músculo del estribo o músculo estapedio va a tirar el estribo hacia adentro, hacia afuera, perdón, haciendo que estas fuerzas se pongan entre sí y dándole una mayor rigidez al sistema de huesecillo, haciendo que se disminuya lo que es la conducción osicular de los sonidos de baja frecuencia. Estos reflejos de atenuación también van a disminuir lo que es la transmisión del sonido de 30 a 40 decibelios, que en pocas palabras es la diferencia que hay entre un sonido de un sonido de una voz fuerte a un susurro. Este mecanismo va a desencadenar una serie de funciones. La primordial es proteger la cóclea de vibraciones. Pues sí, un sonido de alta frecuencia, o sea, un sonido muy alto puede ser lesivo cóclea. Pero por eso existe este mecanismo que va, por así decirlo, a atenuar el sonido, va a disminuir la intensidad para que entre de la mejor manera la cóclea y, por así decirlo, no dañar. Ocultar el sonido de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? La ocultación, la disminución de intensidad de un sonido alto que de fondo, para concentrarse en algo importante, por así decirlo. El ejemplo que yo le doy a esto es cuando estás en una discoteca, hay música a todo volumen y estás hablando con una persona. Aquí se activa este mecanismo que va a hacer que se disminuya, por así decirlo, la intensidad del sonido en el fondo. No del todo, pero sí, o sea, vas a concentrarte en la persona con quien habla y la vas a escuchar. Y disminución de la sensibilidad auditiva por nuestra voz. Es decir, que si no existe este mecanismo, no existiera este mecanismo, nuestra voz podría dañar la cóclea, por así decirlo. Bueno, transmisión del sonido a través de hueso. Como ya sabemos, ¿dónde se encuentra, por así decirlo, la cóclea, el oído interno, como dijo nuestro compañero Volcanes? Una excavación ósea que encuentran en el hueso temporal, que se llama laberinto óseo. ¿Qué quiere decir? Como se encuentra en íntima relación con el hueso temporal, que obviamente temporal forma parte de los huesos del cráneo, cualquier vibración que pueda producir cualquier hueso del cráneo puede llegar a la cóclea y sí, puede generar una agitación al líquido coclear, por ende puede generar un sonido que podamos escuchar. El cuerpo tiene dos maneras de recibir, por así decirlo, el sonido, como como expliqué, que lo conduce a través de la membrana timpánica y del sistema de huesecillo. Estoy explicando ahora que se llama o se conoce como conducción ósea. La diferencia de esta manera de recibir el sonido es que estos sonidos, cualquier vibración que venga de cualquier parte del cráneo, como pueden ver, estas rayas azules son como vibraciones, creo, van a llegar directamente a la cóclea. Sí, o sea, van a, por así decirlo, a pasarse el paso que hace el sonido, la vibración, en la otra conducción, que es por la membrana timpánica y sistema de huesecillo. O sea, pasa directamente a lo que es la cóclea y posteriormente al nervio coclear y luego al nervio vestibular hasta el sistema nervioso para generar un estímulo de sonido y así poder escucharlo. Ok, anatomía funcional de la cóclea. Como nuestro compañero Volcán explicó la estructura anatómica, cómo está estructurada externamente la cóclea, yo le explicaré cómo está estructurada internamente y cuál es su función. Bueno, la cóclea se considera internamente, está estructurada
por un sistema de tubos en espiral, que consta de 3 tubos que va enrollado entre sí. Como lo mencionó mi compañero Simón, se encuentra lo que es la rampa timpánica, esta, la rampa vestibular y el conducto coclear o rampa media, que es esta. Ok, la rampa vestibular está separado del conducto coclear por una membrana muy fina, que se llama membrana de Reissner o membrana vestibular. Es muy fina, aquí por así no se puede apreciar bien, hay que tener un acercamiento como se encuentra en esta imagen, que aquí se puede apreciar esta membrana. Y el conducto coclear y la rampa timpánica están separadas por una membrana o lámina basilar, que es muy importante, es esta que está acá, es muy importante ya que es un órgano que contiene células muy sensibles a estímulos electromecánicos, que son las células ciliadas. Es muy importante ya que en los órganos terminales es donde se generará el impulso nervioso que irá al sistema nervioso central con respuesta a los estímulos de vibraciones sonoras, por así decirlo. Empieza un potencial de acción, aquí pasando por el ganglio espinal y aquí el nervio coclear, que posteriormente se une con el nervio vestibular formando el nervio coclear hasta llegar al sistema nervioso central. Y la membrana de Reissner, como dije, es muy fina y delgada y se desplaza con tanta facilidad que no obstruye las visiones de la rampa ocular al conducto coclear. Por lo tanto, no obstáculo, por así decirlo, el líquido que se encuentra dentro. Estas dos estructuras se consideran una sola cavidad. La importancia de la membrana de Reissner radica en que no va a salir del conducto coclear lo que es el líquido, que ya le mencioné, que es más larga. Un líquido que es muy esencial para las células ciliadas para que realice su función normalmente. Ok, como ya dije, ¿cómo se transmiten las vibraciones del sistema de huesecillo a la cóclea? Bueno, estas vibraciones van a entrar por la rampa vestibular y el conducto coclear a través de la ventana oval. La ventana oval tiene unos ligamentos muy finos que va a permitir el movimiento de adentro hacia afuera. Como ya dije, el movimiento que hace el estribo es de adentro hacia afuera, o sea, empuja la ventana oval y sale, empuja y sale, así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Cuando empuja, hace que se mueva el líquido coclear en esta dirección, por la rampa vestibular y conducto coclear. ¿Qué pasa? Cuando se retrae el estribo, se va a retornar o se regresa lo que es el líquido coclear con las vibraciones, pero se regresan en la rampa timpánica, ¿ok? Dan la vuelta y llegan hasta la ventana redonda, que es una membrana que se considera como la membrana timpánica secundaria. ¿Qué va a pasar aquí? Se van a rebotar, lugar donde rebotan las vibraciones. Rebotan y así sucesivamente hasta llegar al punto final o al extremo distal de lo que es la cóclea, que es el helicotrema. Ajá. Pues, lámina basilar y resonancia de la cóclea. Bueno, como ya dije, la lámina basilar, que es esta, es una membrana fibrosa que separa la rampa timpánica del conducto coclear. Esta lámina basilar contiene de 20.000 a 30.000 fibras basilares que se proyectan en lo que es el centro óseo de la cóclea, que se llama meliolo, hasta su pared externa. Estas fibras son elásticas y rígidas, que como dije, por así decirlo, se insertan en el centro óseo de la cóclea, en el meliolo, pero en su extremo distal se insertan en lo que es la estructura de la membrana. Estas fibras, en su longitud, van a aumentar a partir de la ventana oval. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va el paso hasta llegar al punto final de la cóclea, estas fibras van estirándose, por así decirlo, van aumentando su tamaño. ¿Y qué pasa? Es lo contrario con su diámetro, que su diámetro va a ir disminuyendo. O sea, donde comienza en la ventana oval va a ser, por así decirlo, más gruesa, un mayor diámetro, y van a ser más cortas. Mientras que va avanzando hasta llegar al punto final, que es el helicotrema, que es el punto final de la cóclea, van a ser más largas y van a ser más flexibles, ya que van a tener menor diámetro. Entonces, las fibras rígidas, que son las que están en el lado de la ventana oval, van a vibrar mejor en frecuencia alta, mientras que las fibras largas y que están en el lado aproximadamente llegando al punto final de la cóclea van a vibrar en frecuencia baja.
La resonancia de la cóclea tiene que ver con de la cóclea, dependiendo de, o sea, cómo se procese las vibraciones de frecuencia alta y baja. En este caso, la alta se procesa en lo que es las fibras cortas y rígidas que están cerca de la ventana oval, y las cortas en el punto final de la cóclea, que es el helicotrema. Lo dejo con mi compañero Jesús Mejía. ¿Cómo me salgo de aquí? Aquí. Ya, mano, puede continuar. Ya voy. ¿Se ven? Sí. Bueno, mi nombre es Jesús Mejías, continuando con la exposición, me corresponde hablarles sobre la transmisión de las ondas sonoras en la cóclea. Para manera de recordarles, como mencionó mi compañero Daniel, los sonidos van a entrar por lo que sería el conducto activo externo. Estos van a chocar con la membrana timpánica, lo cual van a hacer que se mueva lo que sería el mango o el brazo del martillo. Como explicó mi compañero Simón, el martillo, tanto el yunque como el estribo, están articulados. Por lo tanto, si se empieza a mover el martillo, también se moverá el yunque y el estribo. En el estribo existe una estructura denominada base del estribo. Y la base del estribo, cuando se desplace hacia adentro de la ventana oval, que sería la que está acá, va a hacer que la ventana redonda, que es la que está abajo, empiece a bombarse hacia afuera. ¿Por qué? Porque la cóclea internamente está encerrada por todas sus paredes óseas. Como mencionó mi compañero, la cóclea internamente está estructurada por 3 tubos, tanto la rampa vestibular, conducto coclear y la rampa timpánica. Bueno, cuando el sonido vaya a entrar por la ventana oval, este sonido va a empezar a doblar lo que sería la lámina basilar y la va a doblar en dirección a la ventana redonda. Esta tensión elástica acumulada en las fibras basilares, dado por la curva de esta fibra, va a hacer de que se empiece a propagar o a producir líquido que va a viajar por toda la lámina basilar hasta llegar al helicotrema. Bueno, en estas fotos, en la foto de al lado, de la derecha, observar un sonido de diferentes frecuencias, una frecuencia alta, una frecuencia intermedia y una frecuencia baja. Como les mencioné, los sonidos van a empezar a entrar por lo que sería la ventana y estos van a empezar a doblar la lámina basilar, que sería esto, en dirección a la ventana redonda, que es la que está acá abajo. Patrón de vibración de la lámina basilar para distintas frecuencias sonoras. Utilizando la imagen anterior, también pudimos notar de que al principio las ondas o sonidos son relativamente débiles, tanto la frecuencia alta, la frecuencia intermedia como la baja. Pero estos van a empezar a tener o a agarrar fuerza al momento en el que lleguen en la lámina basilar, donde ésta tenga una frecuencia de resonancia natural con el sonido respectivo. ¿Cómo es esto? Bueno, para esto debemos dividir la cóclea en 3 áreas sensitivas. La primera área, que la podemos observar de amarillo, posee una resonancia natural para los tonos altos. La segunda área, que será la que está más que todo en la mitad, que es de color rojo, tiene resonancia natural para los tonos medios. Por último, el área más interna, que es la que podemos observar de color azul, tiene una resonancia natural para los tonos bajos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa de que la frecuencia alta en principio será débil, pero el área de resonancia compatible, al ser la más próxima, va a tener que recorrer una área muy corta para poder obtener su pico de poder. A diferencia de la frecuencia intermedia, que a su área auditiva de compatibilidad, por así decirlo, está a la mitad, tiene que desplazarse más o menos como hasta la mitad en la lámina basilar para poder obtener su pico de poder. Por último, la frecuencia baja, debido a que su área compatibilidad está más interna, acercándose al helicotrema, esta por ende estaría muy lejos, lo que significa de que esta frecuencia tiene que desplazar entre un largo recorrido para obtener su pico de poder. A su vez, la transmisión de los sonidos posee una característica, la cual es que estos, al momento de entrar la onda sonora, va a desplazarse rápidamente en la primera porción de la lámina basilar. Pero estas ondas poco a poco van a ir frenando a medida que se desplazan por la cóclea. Esta característica se le conoce como la transmisión rápida inicial. Ahora, las ondas o sonidos
con transmisión rápida inicial van a hacer que los sonidos de alta frecuencia lleguen lo bastante lejos en la cóclea para que puedan separarse y propagarse de la lámina basilar. Ahora, las ondas o sonidos sin la rapidez inicial va a hacer de que las ondas de alta frecuencia se amontonen en el primer milímetro de la lámina basilar y estos, al estar muy amontonados, no pueden distinguirse entre sí. Función del órgano espiral o de Corti. Bueno, para empezar, el órgano espiral o de Corti se ubica en el conducto ocular, que estaría entre la rampa vestibular y la rampa timpánica. El órgano de Corti sería todo esto que podemos observar en la imagen de la izquierda. El órgano de Corti es aquel órgano encargado de recibir los impulsos nerviosos producidos en respuesta a la vibración de la lámina basilar. El órgano de Corti se encuentra situado sobre la lámina basilar y la fibra basilar, aunque en realidad los verdaderos órganos receptivos de estas vibraciones son un tipo de células especializadas, conocidas como las células ciliadas. Tenemos dos tipos de células ciliadas, las células ciliadas internas, que sería este que está acá, y las células ciliadas externas. Las caras laterales de ambas células, tanto internas como externas, van a ser sinapsis con fibras nerviosas del nervio coclear. Más que todo, las células ciliadas internas en su sinapsis hacen una estimulación a las fibras de esta en un 90%. Ahora, una vez de que esa estimulación llega por sinapsis a las fibras nerviosas del nervio coclear, van a llegar a lo que será el ganglio espiral de esto que está acá, y estos ganglios se encuentran en el miolo. El miolo sería el centro de la cóclea. Bueno, una vez estén en el ganglio espironas que hay en este ganglio, van a mandar sus axones hasta lo que sería el nervio coclear, para que después se dirija al sistema nervioso central, más específicamente a la parte superior del quibio. Excitación de las células ciliadas. Bueno, para recordarles, esta sería una célula ciliada interna y estas serían células ciliadas externas. Como podemos observar, tanto las internas como las externas poseen lo que se denomina unos cilios o unos esterocilios. Estos cilios van a estar enterrados o sumergidos en el revestimiento de la membrana tectoria. Estos cilios, como había mencionado mi compañero Daniel, que puede existir un potencial de acción, es que estos, al desplazarse hacia un lado, estos van a despolarizar a la célula. Pero si se desplazan al lado contrario, van a hiperpolarizar la célula, lo que se originaría un potencial de acción, y esto ayudaría a la excitación o estimulación de las fibras nerviosas del nervio coclear. Ahora, tanto células ciliadas externa como interna en su extremo externo van a estar anclados por una lámina, y esta lámina se denomina como la membrana reticular. Esta membrana reticular, que sería todo este que está acá, está sostenida por dos pilares, que serán los pilares de Corti, que son estos dos. Estos pilares de Corti están fijamente puestos en lo que vendrá siendo la fibra basilar. Ahora, una cosa importante es que tanto la membrana reticular, los pilares de Corti y la fibra basilar, todos ellos se van a desplazar como una sola unidad rígida, y esto va a ayudar a la excitación de las células ciliadas. ¿Pero cómo? Bueno, la fibra basilar, esta puede tener como descender. Si esta asciende, va a hacer que la membrana reticular también ascienda, y también se dirija hacia adentro para acercarse al miolo. Bueno, para recordarles, este es el centro de la cóclea. Ahora, esta fibra basilar también puede descender, y si esta desciende, va a hacer que la membrana también descienda, pero se vaya hacia afuera. ¿Qué pasa? Este movimiento de adentro hacia afuera de esta membrana reticular va a hacer que los cilios se batan de un lado a otro. Y como les mencioné, si los cilios se baten a un lado, se despolarizan la célula. Y si se baten al lado opuesto, se hiperpolariza esta célula. Y bueno, el movimiento es lo que ayuda a la excitación de las células. Por tanto, las células se van a excitar cada vez que vaya a vibrar la lámina basilar, que va a hacer que la fibra basilar se mueva, y por lo tanto, al ser esto toda una unidad, va a hacer que los cilios también se baten de un lado a otro. Las señales auditivas se transmiten todo por las células ciliadas internas. Como les había mencionado antes, cuando hacen sinapsis, tanto las ciliadas externas como las ciliadas internas, son las ciliadas internas, estos van a hacer una estimulación a las fibras del nervio coclear alrededor de un 90%, a pesar de que las células ciliadas externas son más numerosas, con alrededor de 12.000, solamente hacen un 10% de estimulación, mientras que las internas son menos numerosas, con un total de 3.500. Ahora, se pierde que las células ciliadas internas poseen una mayor importancia, sí y no.
En cuanto a estimulación, podemos decir que sí, pero si las externas sufren una lesión, mientras que las internas van a permanecer en pleno funcionamiento, esto puede ocasionar una hipoacusia de grandes proporciones. ¿Qué es acusia? La hipoacusia sería la pérdida total o parcial de poder escuchar sonidos en un oído o en ambos oídos. Debido a esto, se propuso de que las células externas controlen la sensibilidad de las células ciliadas internas. ¿Pero qué sensibilidad? Van a controlar los diversos tonos. También se dice de que desde el tronco del encéfalo va a surgir muchas fibras nerviosas retrógradas que se van a dirigir a las inmediaciones de las células ciliadas externas. Ahora, si estas fibras nerviosas retrógradas son estimuladas, esto va a producir un acortamiento y una modificación a las células ciliadas externas. Debido a todos estos efectos que les acabo de mencionar, se dice de que existe un mecanismo nervioso retrógrado encargado de la sensibilidad del oído en cuanto a los diversos tonos sonoros, y que este mecanismo está dado por lo que serían las células ciliadas externas. Potencial endococlear. Como les mencioné en un principio, al momento de que las ondas empiecen a doblar la lámina basilar, va a empezar a propagarse, van a ser un líquido. Este líquido, como mencionó también mi compañero Simón, se conoce como endolinfa y la perilinfa. La endolinfa ocupa lo que sería el conducto coclear, mientras que la linfa va a ocupar tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica. Tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica poseen una comunicación con lo que sería el espacio subaracnoideo, lo que significa de que la perilinfa es casi idéntica a lo que viene siendo el líquido cefalorraquídeo. A diferencia de la endolinfa, al ocupar solamente el conducto coclear, su secreción va a estar encargada por un órgano que sería la estría vascular, que son punticos chiquitos que se pueden observar. Y bueno, esta estría vascular es una zona altamente vascularizada que se va a encontrar en la cara externa del conducto de nivel más o menos. Bueno, la endolinfa posee una alta concentración de iones de potasio y una baja concentración de sodio, a diferencia de la que es lo contrario, una baja concentración de potasio y una alta concentración de sodio. Entre la endolinfa y la perilinfa siempre va a existir un potencial positivo de 80 milivoltios. Un potencial eléctrico de 80 milivoltios. Esto hace de que la parte interna del conducto coclear siempre esté positiva, mientras que lo externo esté negativo. A esto se le conoce como el potencial endococlear, y este va a consistir en la constante o continua secreción de iones de potasio positivos producidos por la estría vascular, que estaría aquí, al conducto coclear. Ahora, ¿cuál es la importancia de este potencial endococlear? Bueno, su importancia es que la parte superior de las células ciliadas, tanto internas como externas, van a estar sumergidas o revestidas en endolinfa, mientras que la parte inferior de las células ciliadas, tanto internas como externas, van a estar recubiertas por perilinfa. ¿Qué haría? Bueno, que la parte inferior de las células ciliadas tengan un potencial intracelular negativo de 70 milivoltios, mientras que la parte superior de las células ciliadas tenga también un potencial intracelular negativo de 150 milivoltios. Este potencial eléctrico negativo es muy importante. ¿Por qué? Porque en los bordes superiores de las células ciliadas se encuentran los cilios o esterocilios. Y los cilios o esterocilios, al tener este alto potencial negativo, van a hacer que se sensibilicen aún más a las células ciliadas. ¿Qué pasa si se sensibilizan aún más? Van a hacer de que estas células incrementen o aumenten su respuesta a sonidos mucho más tenues. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero Juan Venero. ¿Escuchan? Sí. Sí. Ok, pueden ver las diapositivas. Sí, mano. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Juan Venero y continuando con la exposición, yo voy a hablar como la determinación del volumen y cómo actúa el sistema nervioso central dentro del audio. El primer tema o punto a tocar sería la determinación del volumen.
el sistema auditivo determina el volumen recurriendo a tratamientos. Esto quiere decir que es un proceso, son unos pasos. El primer paso, según sube el volumen sonoro, también aumenta la amplitud de la vibración en la lámina basilar y en las células ciliadas. Esto más o menos explicado por mi compañero Jesús Mejía, por lo que estas últimas excitan la nerviosa a una frecuencia más rápida. Luego pasa a un segundo lugar o un segundo momento que nos dice que a medida que aumenta la amplitud de la vibración, hace que se estimule un número cada vez mayor de células ciliadas en la periferia de la porción resonante de la lámina basilar, lo que puede dar a una sumación espacial de los impulsos, es decir, la transmisión a través de muchas fibras nerviosas en vez de unas pocas. Y el tercer proceso es que las células ciliadas externas no se estimulan apreciablemente hasta que la vibración de la lámina basilar alcanza una intensidad y la activación de tales células probablemente comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte. Aquí vemos como un esquema donde pasa por esas vibraciones, porque como tal no es el sonido son volúmenes de vibraciones. Entonces pasa la vibración, pasa el canal auditivo y excita esas células ciliadas, lo que provoca un movimiento y hace que pase al sistema nervioso central. Luego tenemos otro punto que es la determinación de los cambios de volumen, o cómo el sistema nervioso central determina ese cambio de volumen, que es conocido como la ley de la potencia. Una persona interpreta los cambios de la intensidad de los estímulos sensitivos aproximadamente en proporción a una función exponencial inversa frente a la intensidad. En el caso del sonido, la sensación interpretada varía más o menos proporcionalmente a la raíz cúbica de la intensidad sonora real. Para expresarlo de manera más fácil, el oído es capaz de distinguir diferencias en la intensidad sonora desde el susurro más suave hasta el ruido más estruendoso posible, que representa un aumento de energía sonora aproximadamente de 1 billón de veces o de 1 millón de veces la amplitud de los movimientos producidos en la lámina basilar. El oído interpreta esta gran diferencia en el nivel sonoro con una variación de unas 10.000 veces, por lo que la escala de intensidad queda muy comprimida. ¿Qué quiere decir? Que el oído, las vibraciones que recibe el oído, al pasar al sistema nervioso por las células ciliadas, es escalado a un impulso que el sistema nervioso pueda leer. Lo mismo, el mecanismo de percepción sonora en el sistema auditivo, lo que permite a una persona interpretar diferencias en la intensidad del sonido por el intervalo mucho más extenso en el que sería posible si no fuera la comprensión de la escala de las intensidades. Luego tenemos que esa unidad, ese volumen se mide en la unidad del decibelio. Es que debido a los cambios externos en la intensidad sonora que el oído es capaz de detectar y distinguir esta variable suele expresarse en forma de logaritmo de una intensidad real. Un aumento 10 veces en la energía del sonido se denomina umbelio y un 0.1 belio recibe el nombre de un decibelio. De audición sonora a diferencia de frecuencia, que es como la cantidad de vibraciones que recibe esa célula ciliada. Esta imagen muestra los umbrales de presión a los que el oído apenas puede escuchar en diversas frecuencias. Pone en manifiesto que un sonido de 3.000 ciclos por segundo, como lo vemos aquí, puede irse incluso a una intensidad que sea tan solo de 70 decibelios, como lo vemos aquí, por debajo de un nivel de presión sonora de una dina en 3 centímetros cuadrados, lo que supone una 10 millonésima de microvatio por centímetro cuadrado. En cambio, un sonido de 100 ciclos, que lo vemos por aquí, solo puede detectar su intensidad es 10.000 veces la anterior. Luego pasamos a lo que es la frecuencia, la gama de frecuencias de la audición. Las frecuencias sonoras que puede oír a una persona joven están entre 20
O sea, vamos. Entre 20 y 20.000 ciclos por segundo, que sería más o menos por ahí. Sin embargo, volviendo a esta figura, vemos que el intervalo de sonido depende en gran medida de su volumen. Si es de 60 decibelios por debajo de un nivel de presión sonora de 1 DINA por centímetro cuadrado, la gama de sonido abarca desde 2 hasta los 20.000 ciclos. En la ancianidad, este intervalo de frecuencia suelen entre 50 a 8.000 ciclos, más o menos. Ok, los mecanismos auditivos centrales, las vías nerviosas auditivas. Vemos que las principales vías auditivas, sus fibras, proceden del ganglio de Corti, como lo decía mi compañero Jesús, que penetran en los núcleos cocleares dorsal y ventral, que lo tenemos aquí en esta imagen, los núcleos cocleares, y estos se sitúan en la parte superior del bulbo raquídeo y continúan por todo el tallo hasta llegar a lo que es la corteza cerebral. A este nivel, como lo vemos aquí, que esto es el bulbo raquídeo, un corte transversal, lo vemos aquí, las fibras hacen sinapsis y las neuronas, de segundo orden, principalmente cruzan hacia el lado opuesto del encéfalo para terminar en el núcleo olivar superior, que lo tenemos aquí, el núcleo olivar superior. ¿Qué es esto? Es la decusación de las fibras auditivas, pero unas pocas fibras de segundo orden también llegan al núcleo olivar superior de su mismo lado. ¿Qué quiere decir? Como lo podemos ver aquí, no hacen esa decusación. De esta estructura, que es el núcleo olivar, la vía auditiva asciende a través del lemnisco lateral. La vemos por aquí lateral, ya en la protuberancia, y parte de estas fibras en el núcleo lemnisco lateral se quedan, y otras se este lemnisco lateral y pasan a lo que es el colículo inferior. En donde todas o casi todas las fibras auditivas realizan esta sinapsis. A partir de ahí, la vía sigue hacia el geniculado, el núcleo geniculado, lo vemos aquí, y de en el núcleo geniculado todas estas fibras hacen sinapsis. Y finalmente, la vía continúa por medio de la radiación auditiva hasta la corteza auditiva, que ocupa básicamente la circulación superior del lóbulo temporal. Lo vemos, la circulación superior del lóbulo temporal. Ok, hay que reseñar tres cosas, o se reseñan tres aspectos importantes en lo que es los mecanismos auditivos centrales en las vías auditivas. En primer lugar, las señales procedentes de los dos oídos viajan por las vías de ambos lados del encéfalo, con un predominio de la transmisión a través de la vía contralateral. Como mínimo, en 3 lugares del tronco del encéfalo tiene lugar este cruce, el cruce de ambas vías, o es decir, del oído izquierdo. El primero es en el cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide lo vemos aquí, en lo que es el bulbo raquídeo. La segunda comunicación la tendríamos en la comisura entre los dos núcleos del hemisco lateral, que es esta comisura que tenemos aquí. Y luego, en tercer lugar, tenemos el tercer lugar donde se unen, la comisura que conecta los dos colículos inferiores, que es una comisura que tenemos aquí entre los dos colículos inferiores. En lugar de estos tres aspectos, tenemos que muchas fibras colaterales de los fascículos auditivos pasan directamente al sistema reticular de activación en el tronco del encéfalo. No sé si recuerdan este seminario de formación reticular, que a propósito lo vimos nosotros, que comunica lo que es todo esto, todo el tallo, el tronco del encéfalo, con lo que es la corteza, el tálamo, la médula espinal, entre otras estructuras. Como había dicho, muchas fibras colaterales de estos fascículos auditivos pasan directamente a lo que es el sistema de activación en el tronco del encéfalo, o SARS. Este sistema envía unas proyecciones difusas ascendentes por el tronco del encéfalo y descendentes hasta la médula espinal, todo el sistema nervioso como una respuesta a los sonidos fuertes.
y otras colaterales van hacia lo que es la vermis, que es la línea medial del pelo, que también experimenta una activación instantánea a los ruidos bruscos. Y en tercer lugar, de estos aspectos importantes, tenemos que los fascículos de las fibras conservan un gran nivel de orientación espacial desde la cóclea a lo largo de todo el trayecto a TESA. Todo el trayecto que hace tiene una cierta, o sea, determinan el espacio de dónde vienen estos sonidos. Más adelante los explicaré cómo se determina de dónde viene un sonido. A lo largo de todo el trayecto hacia que en realidad existen tres representaciones espaciales de determinación para las diversas frecuencias sonoras en los núcleos cocleares. Dos representaciones en los folículos de aquí, y luego la representación precisa para las distintas frecuencias de sonido en la corteza y un mínimo de otras 5 menos precisas en la corteza auditiva, en las áreas auditivas de asociación, que son las áreas auditivas secundarias. Ahora tenemos la frecuencia de disparo a los diversos niveles de la vía auditiva. Las fibras nerviosas aisladas que penetran cocleares desde el nervio coclear pueden transmitir una frecuencia de hasta 1000 disparos por segundo como mínimo, cuyo valor está determinado sobre todo por el volumen sonoro. Hasta los 2000 o 4000 ciclos por segundo o entre segundos de frecuencia sonora, los impulsos coclear a menudo están sincronizados con las ondas de sonido, pero no surgen necesariamente con esta onda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ¿cómo les explico? Cuando el sonido entra por los oídos y llega a las células ciliadas y al sistema nervioso central, puede venir descoordinado o coordinado a través de ese trayecto de todo lo que hace en el tallo cerebral y luego pasando a la corteza, este sistema de sincronizar. En los fascículos auditivos del tronco del encéfalo, el disparo normalmente deja de estar sincronizado con la frecuencia sonora excepto a unos valores inferiores a 200 ciclos entre segundo, que es por encima del nivel de los folículos inferiores. Incluso esta sincronización básicamente desaparece. Estos resultados demuestran que las señales sonoras no se transmiten directamente sin modificar desde el oído hasta los estratos más altos del cerebro. Quiere decir, las señales sonoras comienzan a analizarse en el tráfico de los impulsos que sucede a niveles tan bajos como los núcleos cocleares, que es lo que les explicaba. O sea, todo esto a lo largo del recorrido. Pasando al siguiente punto, que es la función de la corteza cerebral de la audición. En la audición, la corteza auditiva se halla sobre todo en el plano supratemporal de la circunvalación superior, como la vemos aquí, más o menos por aquí, pero también se extiende hacia la cara lateral del lóbulo temporal, gran parte de la corteza de la ínsula, incluso la portal del opérculo parietal. Pero esta muestra subdivisiones distintas, en la que tenemos la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva de asociación, también llamada corteza auditiva secundaria. Como las vemos aquí, la primaria aquí, que es la más profunda, y la de asociación, que es más periférica. La corteza auditiva primaria existe por las proyecciones procedentes del cuerpo geniculado medial. Ya, vamos a regresarlo. El cuerpo geniculado medial, que es lo que tenemos aquí en el mesencéfalo. Mientras que las áreas auditivas de asociación o secundarias lo hacen secundariamente por los impulsos de la propia corteza auditiva primaria, además de algunas proyecciones originadas en las áreas talámicas de asociación adyacentes al cuerpo geniculado medial. ¿Qué quiere decir esto? La encuentra más o menos en el lóbulo temporal y tiene una corteza primaria y secundaria que se excita por lo que es el núcleo geniculado medial. En la corteza primaria, a su vez, excita a lo que es la de asociación o secundaria. Luego tenemos lo que es la percepción de la frecuencia sonora en la corteza auditiva primaria. En esta se han descrito un mínimo de 6 mapas tonotópicos en la corteza auditiva primaria y en las auditivas de asociación.
En cada uno de estos mapas, los sonidos de alta frecuencia excitan las neuronas situadas en un extremo, mientras que los de frecuencia excitan lo que se halla en un extremo opuesto. Aquí tenemos que las frecuencias altas excitan este extremo y las frecuencias bajas excitan el extremo opuesto. Pero esta representación, pues, no se representa en todos los mapas tonotópicos. El Gayton hace una pregunta que, bueno, la tomé. ¿Y por qué la corteza auditiva posee tantos mapas tonotópicos diferentes? Y dice que se supone que la respuesta reside en que cada área distinta se encarga de algún rasgo específico de los sonidos. Por ejemplo, uno de los grandes mapas de la corteza auditiva primaria distingue casi con seguridad las propias frecuencias y aporta a cada persona la sensación psíquica de los diversos tonos sonoros. Otro mapa diferente se emplea para la dirección de la que procede el sonido y otras áreas de la corteza auditiva. Identifican cualidades específicas como el comienzo brusco de un sonido o tal vez las modulaciones oculares, como el ruido frente a los sonidos de frecuencia pura. El intervalo de frecuencia al que corresponde cada neuromuscular de la corteza auditiva es mucho más estrecho que los núcleos cocleares y de relevo a lo largo del tronco del encéfalo. Se observa que la lámina cerca de la base de la cóclea se estimula con sonidos de cualquier tipo de frecuencia, y esta misma amplitud en la representación sonora también se observa en los núcleos cocleares. Con todo esto, en el momento en que la excitación ha alcanzado la corteza cerebral, la mayoría de las neuronas sensibles al sonido solo responden a una reducida gama de frecuencias en vez de un amplio abanico de frecuencias como sea en la cóclea. En algún punto a lo largo de esta vía, los mecanismos de procesamiento afinen, es decir, la emparejan, porque recordemos que llega desincronizada y llega a una frecuencia que solo la corteza puede abarcar. Se cree que este efecto de afinamiento está ocasionado principalmente por un fenómeno de inhibición lateral, que es un mecanismo de inhibición de la información de los nervios. Los estímulos de la cóclea con una frecuencia inhiben las frecuencias sonoras que quedan a ambos lados de dicha frecuencia primaria. Esta inhibición se debe a las fibras colaterales que abandonan el ángulo de la vía primaria de la transmisión de señales y ejerce influencias inhibidoras sobre las vías adyacentes. Esta misma acción se ha revelado importante para ganar nitidez en la representación de las imágenes somatésticas, visuales y otros tipos de sensaciones, entre otros. ¿Ya me escuchan? Sí. Y para terminar este punto, pues muchas de las neuronas de la corteza auditiva, especialmente en la corteza auditiva de asociación, no responden solo a frecuencias sonoras específicas en el oído. Se piensa que estas células asocian diferentes frecuencias de sonido o la información sonora con las otras áreas sensitivas corticales. La porción parietal de la corteza auditiva, que tenemos aquí, coincide en parte con la área somatosensitiva secundaria, lo que podría brindar una plausible para la asociación de información auditiva y somatosensitiva. Luego tenemos la extensión de los patrones sonoros auditivos. La corteza auditiva es muy importante porque si se extirpa, esto no impide que no podamos oír, pero reconozcamos algunos sonidos. La corteza auditiva posee una importancia especial para la distinción de los patrones de sonidos tonales y secuenciales. Es decir, son vibraciones que son repetitivos en nuestra vida. La destrucción de las dos cortezas auditivas, es decir, sería esta corteza y la secundaria. Secundaria es la que se encuentra al lado opuesto. En el ser humano reduce en gran medida la sensibilidad de la audición. Su desaparición solo al lado únicamente disminuye un poco esta propiedad en el oído opuesto. Esto se debe a la decruzación, pero no causa una sordera por las numerosas conexiones cruzadas que existen de un lado a otro en la vía nerviosa auditiva. Sin embargo, sí que afecta la capacidad para localizar la fuente
sonido comparadas de ambas cortezas, la determinación de la dirección en la que procede un sonido. Una persona determina la dirección del sonido horizontal de la que viene el sonido por dos medios principales: el lapso del tiempo transcurrido entre la llegada del sonido a un oído y al opuesto, y la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los dos oídos. El primer mecanismo funciona mejor por debajo de 3000 ciclos entre segundo. Y el segundo en frecuencias más altas, debido a que la cabeza constituye una barrera mayor para el sonido alta gama. El mecanismo de intervalo de tiempo distingue la dirección con mucho más exactitud que el mecanismo de la intensidad, porque no depende sino solo del plazo temporal exacto que haya pasado entre las dos señales acústicas para emparejarlas. Si una persona está mirando directamente hacia la fuente del sonido, esta llega a los oídos justamente en el mismo instante, mientras que si el oído derecho está más cerca que el izquierdo, las señales sonoras primero penetran en el encéfalo antes que la segunda. Esto quiere decir que los dos mecanismos mencionados no son capaces de indicar emana desde adelante o desde atrás de la persona, o desde arriba o desde abajo. Esta distinción se consigue sobre todo gracias a las orejas de ambos oídos, que funcionan con los receptores, como lo vemos aquí, este señor agarrándose su oreja. La forma de la oreja cambia la cualidad de lo que entra en el oído. Esta función de la dirección da la dirección de la que procede el sonido. Actúa así al detectar frecuencias sonoras específicas que provengan de las diversas direcciones. Lo que nos pasa al mecanismo nervioso para detectar la dirección del sonido. La destrucción de la corteza auditiva a ambos lados del cerebro, tanto en el ser humano como en los mamíferos inferiores, provoca una pérdida casi completa de la capacidad para detectar la dirección de la que procede el sonido, que es lo que estaba hablando posteriormente, la destrucción de la corteza auditiva. Con todo esto, los análisis nerviosos encargados de de detección comienzan en los núcleos olivares superiores del tronco del encéfalo, aunque le hace falta la integridad de la vía nerviosa que va desde los núcleos hasta la corteza para la interpretación de la señal. Se piensa que el mecanismo es el siguiente. El núcleo olivar superior se divide en dos componentes. Tenemos el núcleo olivar superior y el núcleo olivar superior lateral. Ya lo vemos aquí, por eso puse el dibujito aquí. Aquí está el núcleo y lo vemos hacia medial y hacia lateral en ese preciso núcleo. El núcleo olivar superior o medial posee un mecanismo específico para detectar el lapso de tiempo transcurrido entre las señales. Entre las señales acústicas que presentan por los oídos. Este núcleo contiene una gran cantidad de neuronas que presentan dos dendritas principales, una que proyecta hacia la derecha y otra que proyecta hacia la izquierda. Las señales acústicas procedentes del oído derecho inciden sobre la dendrita derecha, y la del oído izquierdo lo hace sobre la dendrita izquierda. La intensidad de la excitación de cada neurona presenta una gran sensibilidad al intervalo de tiempo específico transcurrido entre las dos señales acústicas en ambos oídos. Las neuronas cercanas a uno de los bordes del núcleo genera su respuesta máxima cuando el lapso de tiempo es corto, mientras que la que están próximas al borde opuesto responden al intervalo largo. Las que quedan entre ambas reaccionan con plazos intermedios de tiempo. Por lo tanto, esto quiere decir que cuando surge un patrón espacial de estimulación neural en el núcleo olivar superior, que el sonido viene directamente desde un punto delante de la cabeza, provoca un estímulo masivo en una colección de neuronas olivares, y cuando llega formando ángulos laterales, activa otros grupos de neuronas en lados opuestos. Esta orientación espacial de las señales se transmite hasta la corteza auditiva. La dirección del sonido se determina según el lugar ocupado por las neuronas que envían un estímulo máximo. Esto se cree que todas estas señales encargadas de identificar la dirección del sonido se transmiten a través de unas vías diferentes y excitan un punto distinto de la corteza cerebral, que es la vía de transmisión, lugar de terminación dedicados a los patrones tonales en el sonido. Estos mecanismos para detectar la dirección del sonido indica
Una vez más, analiza la información específica contenida en las señales sensitivas por medio, a medida que recorren las diversas etapas de la actividad neural. Y gracias.